Buenos días, jóvenes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con tabla periódica. No hemos cambiado de tema. Hoy vamos a conocer un poquito más sobre las familias. Si ustedes recuerdan, estuvimos viendo que la tabla periódica se divide en 18 grupos o familias. Cada una de estas tiene un número y pertenece a un grupo en específico, ¿sí? Y además también tiene, ustedes recuerdan que vimos que tenía 7 periodos, ¿sí? Entonces, la familia número 1, ¿sí? Que es la primera columna, esta lleva por nombre metales alcalinos, excepto el elemento del hidrógeno, ¿sí? Vamos a ver. Fíjense bien. Nos dice lo siguiente. Como ya hemos visto, los elementos de un periodo presentan determinada secuencia de propiedades que se repiten en el periodo siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que de un periodo a otro las propiedades se van repitiendo, ¿sí? La existencia de estas propiedades periódicas, ¿qué permitió? Bueno, permitió organizar a los elementos en grupos o familias. Así, la 1A es de los metales alcalinos y la 2A de los metales alcalino-térreos. En esta ocasión únicamente vamos a ver los metales alcalinos, ¿sí? ¿Qué son? Vamos a ver qué son. Los metales alcalinos son elementos situados en el grupo 1A de la tabla periódica, ¿sí? Ok, aquí yo les puse una imagen y es la primera columna o fila que está de color azul, ¿sí? Ahí los tenemos situados. Ok, bueno, se llaman metales alcalinos o simplemente alcalinos a 6 elementos químicos, caracterizados por tener un solo electrón en su orbital más externa, ¿sí? En su capa más externa solamente van a contar con un electrón, que recuerden que es el electrón de valencia, lo cual les confiere características particulares y semejantes que permiten definirlos como un grupo más o menos homogéneo dentro de los elementos químicos conocidos por la humanidad, ¿sí? Dichas propiedades comunes, de hecho, se conservan en la mayoría de los compuestos típicos de metales alcalinos. Suelen ser solubles en agua, esa es una de sus propiedades. Reaccionan rápidamente con el oxígeno y se pueden almacenar bajo aceite mineral, el queroseno. Fíjense bien, tiene 3 propiedades. Tienen más bien 3 propiedades los metales alcalinos. Ahora aquí lo vamos a especificar más. Los metales alcalinos son generalmente brillantes, blandos, maleables y fácilmente cortables. Son ligeros y altamente reactivos. Los alcalinos además son buenos conductores de electricidad y del calor. Son maleables y dúctiles. Entonces, fíjense todas las propiedades que tienen los metales alcalinos, ¿sí? Metales alcalinos en la tabla periódica. Los metales alcalinos ocupan una posición distintiva en la tabla periódica de los elementos, el grupo 1, la primer fila, con excepción del hidrógeno. Son los 6 elementos iniciales de la tabla por debajo de este que nombramos, que es el hidrógeno, ¿sí?
¿Ok? Metales alcalinos, ¿cuáles son? Son el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. ¿Ok? Ya vimos qué propiedades tienen, dónde se encuentran ubicados, cuáles son. Ahora vamos a ver su reactividad, ¿sí? La elevada reactividad de los metales alcalinos significa que forman enlaces químicos. Nosotros ya estuvimos hablando de los enlaces, son como un tipo de unión, ¿sí? Con muchos tipos de sustancias y elementos y que lo hacen con facilidad. Esto se debe a su elevada electronegatividad. Entonces, ellos por tener mucha electronegatividad forman enlaces químicos. Así, los alcalinos se disuelven muy bien en agua, que esa es una de sus propiedades, en presencia de la cual forman hidróxidos, ¿sí? Y en el aire se oxidan rápidamente. Entre todos, el más reactivo es el celcio y después el francio. ¿Ok? Ahora, vamos a ver la abundancia de los metales alcalinos. Los más comunes de los metales alcalinos son el sodio, el litio y el potasio. Muy abundantes, ¿en dónde? En los mares, en la corteza terrestre y en el cuerpo de los seres vivos. El rubidio y el cesio, que son radioactivos, son en cambio más escasos. Todavía más lo es el francio, cuya vida media es sumamente corta y suele obtenérselo a través de la descomposición natural del actinio, ¿sí? Bueno, ya vimos cuáles son más abundantes y cuáles menos. Ahora el uso. Los metales alcalinos se emplean a menudo como conductores de la electricidad, recubiertos en aislantes plásticos, como reductores cuando se necesitan elementos desecantes o como refrigerantes líquidos en plantas nucleares. ¿Cuáles son? El litio, el sodio y el potasio sobre todo. Sin embargo, sus numerosos compuestos tienen una gran cantidad de aplicaciones industriales, especialmente las sales, ¿sí? Ahora vamos a la actividad que ustedes van a realizar. ¿Cuál va a ser la actividad? Bueno, yo ya más o menos les platiqué de qué se tratan los metales alcalinos. Ustedes en su libreta me van a investigar sus propiedades, cuáles son estos elementos y qué estado de agregación presentan, ¿sí? Y nos vemos más tarde para ver cómo les quedó su actividad.